Y bueno, estamos todos disfrutando de este rico clima, ¿verdad que sí? Nosotros decimos que no haya sol y después decimos no que haya mejor, porque por lo menos con el sol usted se derrite completo. Pero así con esto es un poquito más complicado. Quiero saber quién vio. También pues queremos recibir a los amigos de Juan Diego, que son también nuestros amigos. Bienvenidos a la Casa de Alabanza. Se siguen sumando personas. Bienvenidos, adelante. Le recibimos allí. Y mientras el micrófono obedece, avanzamos. Bien, quiero saber quién vio el post por allí. A ver quién vio el post. ¿Quién lo vio? Ajá. El post no es solamente para que nosotros lo veamos, sino también para que lo compartamos. Es para que lo veamos y para qué. Ajá. Entonces, a partir de ahora que usted vea un post, usted lo comparte. Así nuestros hermanos de producción están viendo, ¿verdad? Que nosotros estamos ayudando y valorando todo ese trabajo que ellos hacen a través de toda una semana para crear unos posts extraordinarios, ¿verdad? Que están bellísimos, los que los vieron, bienvenidos, adelante. Están preciosos esos posts y no nos podemos perder de publicar y de transferir eso a todas las personas que nos conocen, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, sin más que más, yo quiero comenzar. Hoy vamos a estar hablando de la carta a los romanos, una carta que escribió nuestro apóstol Pablo. Sí, y vamos a estar hablando muchísimo acerca de la justicia que es por la fe. Bienvenido, adelante, aquí lo están esperando, usted mismo. Qué bonito ver la familia en la casa. Adelante. Y bueno, ahora sí comenzamos. Estamos todos juntos y bueno, vamos a comenzar. Romanos, vamos a estar atendiendo a partir del capítulo 9. No se me vaya a enredar, por favor, escuche con atención. Vamos a estar hablando a partir del capítulo 9 en el versículo 30 y luego vamos a seguir leyendo del 10 hasta el 10. ¿Se entiende? Del capítulo 10 hasta el 10. O sea, vamos a estar leyendo parte del capítulo 9 a partir del 30 y luego seguimos avanzando hasta el 10 y nos detenemos en el 10. Comprendido, ¿verdad? Romanos 9 a partir del 30 y de allí seguimos derechito hasta el versículo 10 del capítulo 10. Pero no vamos a leer hasta ahora. Vamos a conversar un poquito acerca de quién es Pablo o cuál fue la verdadera intención de Pablo al escribir esta carta y luego vamos a estar compartiendo entonces como tal el versículo. Recordemos que Pablo fue el apóstol que fue comisionado por Dios para salvar a los gentiles, ¿verdad que sí? Pero Pablo era un hombre tan docto que Pablo podía hablar con un gentil y presentarle a Cristo, y Pablo podía hablar perfectamente con un romano y presentarle a Cristo también, y que éste se convirtiera, porque era un hombre con mucho conocimiento, muy docto, ¿verdad?, en la ley. Y pues cuando nosotros tenemos mucha comprensión de la palabra del Señor y vivencia, no solamente comprensión, y eso lo vamos a estar hablando más adelante. Cuando nosotros tenemos bastante comprensión de la palabra, pues entendemos cuál ha sido el plan de Dios salvífico, el objetivo del Señor de morir por nosotros en esa cruz, y podemos entonces compartir esa cruz que nos ha salvado a nosotros, ¿verdad que sí? Ese sacrificio que nos ha salvado a nosotros. Entonces decíamos que Pablo era un hombre docto que podía enseñar a todo nivel. Para el tiempo que él escribe esta epístola, él tenía una intención bien buena. Él quería llegar a cristianos que estaban en Roma, ¿sí?, que no habían sido discipulados, no habían sido establecidos, no habían sido guiados, ¿verdad? No habían sido entrenados en el ejecute de llevar el evangelio. Habían iglesias que se habían consolidado, pero habían muchas cosas que se introducían en las iglesias, y todos los que hemos leído las cartas, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que él siempre está recriminando una conducta que se indujo, ¿sí?, se indujo dentro de la iglesia, ¿verdad?, y que no permitía que el avance de la iglesia surgiera o siguiera. Entonces,
Pablo, ¿verdad?, comienza a traer esa instrucción apostólica. Y hay un capítulo que yo había pasado por alto, me gustaría si alguien lo puede leer allí rapidito, es Gálatas 1, 16, 17, que yo había pasado por alto porque Dios mismo entrena a Pablo. Pablo tiene esa conversión que ya nosotros conocemos, ¿verdad?, tan tremenda que nadie más, de la forma en la que él, ¿sí?, se convirtió, tuvo ese encuentro con Dios, pero luego de eso él comienza a predicar, a él lo empiezan a buscar para matarlo, perseguirlo. Vamos a estar claros, Pablo era parte del concilio romano. O sea, ¿cómo es que decían por ahí? Traidor a la patria. Ajá, eso. Y resulta que Pablo tuvo que esconderse. Y menciona ahí en Asia. ¿Alguien lo buscó? Rapidito, Gálatas 1. Dígale, pues. 16 y 17. 1, 16. Revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Él está manifestando que él no pudo, no fue que él no quiso. No es que, bueno, no, ya yo me convertí a Cristo, entonces ahora yo voy a vivir mi vida según la palabra me lo revela y no tengo guianza de nadie y no permito que nadie, no permito que una cobertura espiritual esté sobre mí para ayudarme a caminar correctamente bajo lo que Dios quiere. ¿Qué está diciendo Pablo? Tuve que huir, pero Dios mismo me reveló los basamentos apostólicos que las iglesias iban a necesitar para su establecimiento. Los mensajes principales de esta carta es la condenación. Él habla mucho acerca de la condenación, ¿verdad? Habla mucho acerca de la justificación y de la aceptación de que Dios aceptaba a judíos y no judíos, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca de la justicia que es por la fe. Diga conmigo, justicia que es por la fe. Y voy a poner mi cronómetro porque Eduardo después me regaña. Y antes de hablar de la justicia debemos explicar qué es la justicia, ¿verdad? La justicia es el principio moral que lleva a darle a cada uno lo que corresponde o lo que se ganó o lo que le pertenece. Eso es la justicia. Cada quien toma como consecuencia lo que se ganó, ¿ok? Esa es la justicia. ¿Qué es justificar? Justificar es el proceso de transformación en el que un individuo injusto o no conforme a la norma pasa a ser verdadero y aprobado. Vuelvo a leer. ¿Qué es el proceso de justificar? Es ese proceso de transformación que convierte a una persona que estaba en un estado de injusticia, en un estado fuera de la norma, ¿verdad?, a alguien que es acepto, a alguien que es aprobado, en alguien que es justo. ¿Ok? Ese es el proceso de justificación y nosotros muchas veces hemos oído en la palabra acerca de la justificación. Sabemos que hemos sido justificados y que por esa razón nosotros tenemos libertad. ¿Y hemos sido justificados a través de qué? Del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Con Cristo hemos sido juntamente crucificados para vivir en paz con Él y para vivir en paz con los hombres, o para vivir en paz con Dios, porque Cristo vino a reconciliarnos, ¿verdad?, con el Padre. Ahora sí vamos a leer Romanos 9 y, como les comenté, a partir del capítulo 30. Y dice así: justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe hace esa salvedad. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué fue lo que no alcanzó? La justicia. ¿Sí? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión, Sión es la ciudad de Dios, la ciudad santa, una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para que sean salvos.
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Me regreso. La justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice lo siguiente: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Y esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice cerca de ti? ¿Qué dice qué? La justicia que es por la fe. Más cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aunque no lo vamos a tomar, lo voy a nombrar. El 11 dice, pues la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Amén. Así que bueno, leyendo el pasaje, vamos a ir desarrollando poco a poco lo que quiere decir el apóstol Pablo con este capítulo. La justicia que es por la fe es ese regalo que nosotros hemos recibido. Estamos claros en eso. Nosotros hemos sido justificados. ¿Qué hablamos de la justificación? Dijimos que a través de haber creído en Cristo, de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro dueño, como nuestro Rey y Salvador, entonces nosotros hemos sido limpiados, ¿verdad?, del pecado, hemos sido limpios del pecado, de la culpa que trae el pecado, y hemos sido puestos en un lugar mejor, ¿verdad? Estoy hablando de un estado emocional, de un estado espiritual mejor, ¿verdad? Que es el deseo de Dios, el deseo que Dios siempre ha tenido por nosotros. Porque si Dios no hubiese tenido ese deseo de restauración, Él no habría enviado a su Hijo, ¿correcto? Así que Él envió a su Hijo para restituir lo que se había perdido. A través de Cristo nosotros hemos sido justificados, ¿verdad? Y hemos sido establecidos en esta nueva vida que nos permite andar en libertad y no en libertinaje. Que nos permite sentirnos completos, ¿verdad? Hallarnos completos, ser hallados en Él, en el amado, como dice su palabra, y que nos mantiene firmes a través del tiempo, ¿verdad que sí? Así que ese proceso de justificación es un proceso, Jesús pagó el precio una sola vez y para siempre, pero el proceso de justificación es un hábito de vida. Para mí, el proceso de justificación es diario. Para mí, Cristo está esperando que cada día nosotros vayamos a ser lavados. Vayamos a su presencia. Vayamos a ser restablecidos. Vayamos a ser zarandeados también muchas veces. Vayamos a ser corregidos. Vayamos a ser consolados. Así que no podemos desligar, yo no puedo desligar el amor de Dios en la justificación. O sea, Dios fue tan justo que murió por nosotros, nos amó de tal manera que hizo ese sacrificio y que continuamente su deseo es que vayamos a Él. ¿Amén? Así que la justicia que es por la fe es un regalo que nosotros recibimos. ¿Lo merecíamos? No. Sin embargo, Él quiso darnos ese regalo. ¿Y cómo lo recibimos? Porque creímos, ¿verdad? Creímos que Cristo murió en la cruz y que Él se sacrificó para que yo tenga libertad. Así que es ese regalo que hemos recibido por creer y es como un paso, yo lo veo así, mis hermanos, es como un paso de confianza que Dios le otorga a cada hombre, ¿verdad? Y es como esa nueva voluntad, porque cuando nosotros venimos al Señor, realmente venimos y nos convertimos al Señor, nosotros estamos dando un paso y quizás decimos en nuestra mente, yo no entiendo mucho, pero creo. O sea, creo que esto que oigo es cierto, es real
Y yo quiero dar este paso creyendo que tú tienes poder, Señor, para cambiar mi voluntad, que yo no puedo cambiarla, pero que tú sí tienes poder para ayudarme a cambiar mi voluntad. Señor, ayudarme a sujetarme a la tuya. Así que de esa forma nosotros hemos recibido ese regalo, pero ¿para qué lo hemos recibido? Yo creo en Cristo, sí, ya, chévere, soy cristiano. Hemos recibido ese hermoso regalo para que ese proceso de limpieza y justificación nunca se detenga. El Señor lo que ha hecho es que ha cambiado la insensibilidad que nosotros traíamos en nuestro corazón por un corazón de carne, un corazón que siente cuando ha herido también al Espíritu Santo, ¿verdad? Un corazón que tiene la capacidad de rendirse delante de Dios y decir, me equivoqué, necesito que me perdonéis y quiero avanzar. Eso es lo que ha hecho el Señor conmigo. ¿Lo ha hecho con usted? Lo hace a diario. Entonces, Pablo menciona que los gentiles habían alcanzado la justicia que era por la fe y ellos no la estaban persiguiendo. Simplemente a ellos se les predicó de un Dios que venía por un pueblo que estaba esperando, ¿verdad? Que iba a volver por un pueblo, le predicaron de un Cristo que había muerto en la cruz, así como muchas veces a nosotros nos han... ¿Conoces de Cristo? ¿Has escuchado de Cristo? Y nosotros hemos dicho, bueno, sí. Ay, ¿qué viene a tu mente acerca de Cristo? O sea, ¿qué piensas tú cuando te hablan de Cristo? Bueno, que Él es bueno, que Él es chévere, que Él es santo. Muchas veces te dice la gente. Pero lo que no saben es que ese santo quiere hacerte santo. Y no se trata de la santidad que nosotros concebimos. No es la santidad que nosotros concebimos en nuestra mente. Es una santidad real, como es Él. Él quiere que nosotros seamos puros, que seamos sinceros. Eso es lo que quiere decir. Traducción, lenguaje, que seamos sinceros. Dios quiere que seamos sinceros delante de Él. Que le digamos, no puedo con esto. Esta situación me aprisiona. Esto que siento, esto que pienso, esto necesito traerlo a ti para que tú hagas una obra nueva. Y a estos gentiles, o sea, gentiles ¿por qué? Porque no eran judíos, ¿ya? Estos gentiles se les fue predicado y ellos creyeron. Y por eso Pablo dice, esta gente no estaba alcanzando, persiguiendo la ley, ni cumpliendo la ley, porque ellos no eran judíos. ¿Quiénes cumplen la ley? El pueblo de Dios, los judíos. ¿A quién se le entregó la ley? Al pueblo de Dios. Por tanto, ellos estaban fuera de la ley de Dios, porque ellos no habían sido conducidos en eso. Es como que usted crezca en un hogar donde nadie conoce del Señor, nadie vive con los parámetros, por lo menos los parámetros normales de la fe, sino que por el contrario usted vive en una casa donde lo que practican es hechicería. ¿Cómo usted puede tener un concepto, una idea de quién es Dios o de quién es el Dios real cuando usted no le conoce? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estos gentiles fueron adheridos ¿a través de qué? De la fe. Y es lo que Pablo le está diciendo. ¿A quién? A los romanos, a los judíos que estaban en Roma. Les está diciendo, esta gente no ha perseguido, ¿sabéis? Formas, porque yo sí soy. Esta gente no andaba en eso. Esta gente dijo, yo sé que ese sacrificio que ese hombre hizo en esa cruz va a ser suficiente para limpiarme a mí. Yo estoy muy sucio, lo necesito. Eso fue todo lo que ellos entendieron. Y sabe, a veces es mejor no saber mucho, pero tener un corazón dispuesto y un corazón abierto y sobre todo un corazón obediente. Pablo dice que la justicia por la fe no se persigue. Y dice, pero Israel, el pueblo de Dios, que iba tras la ley, no la alcanzó. ¿Qué no alcanzó? No alcanzó la justicia porque no creyeron en Cristo. Ellos no creyeron. Por tanto, el sacrificio de Cristo no se pudo hacer efectivo en ellos. Imposible, no creyeron. ¿Cómo se hace efectivo el sacrificio de Cristo? Cuando creemos. O sea que es un acto de fe. La palabra de fe que predicamos. O sea, es fe. Es decir, que si en mi corazón no hay fe, no va a haber una obra nueva. Y no va a haber un capítulo nuevo y no va a haber una justificación que Cristo puede hacer en mí. Porque yo no tengo fe. No he creído realmente. Y yo en mi yo consciente puedo decir, sí, yo creo, Cristo murió,
Yo lo veo en la cruz, botó bastante sangre, ¿verdad? Los dedos se los abrieron, los pies, mira. No, yo no voy a ver eso, la pasión de Cristo, no. A mí me da como mucho dolor. ¿Me ha escuchado gente que dice eso? Me da como mucho dolor, yo no voy a ver la pasión de Cristo. Porque eso es muy triste, una película muy triste. Ajá, pero ¿qué te infiere, mija? O sea, ¿no? Y no, nada, que es muy triste. Pero ya va, no es triste, es victoriosa. Cristo murió para librarte. O sea, es motivo de felicidad, de gozo, de hermosura, de plenitud, de gracia. Porque Él ha muerto para que tú vivas. Ay, yo no lo había entendido así. Claro, porque no has abierto verdaderamente tu corazón a la fe que se está predicando. En Romanos 9:16 dice que no depende, y esto es un versiculazo, diría yo, o sea, un versículo de esos que espectacular. Dice que la justificación, la salvación, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso es espectacular. Eso es espectacular. Porque no depende de que usted y yo hagamos cosas muy buenas. No depende de lo bonito que tenemos en el corazón, porque somos muy buena gente. No depende de lo bien que nos enseñaron. No depende de nada. Depende del que Dios tiene misericordia. Me gusta porque dice en el versículo 32 del 9, la religión hace tropezar. Y aquí hace mención donde dice que he aquí yo pongo en Sión una piedra de tropiezo. Eso está en Isaías, usted lo puede buscar. Es una profecía que había sido dada. El Señor le dijo a Isaías que Él iba a poner una piedra de tropiezo. ¿Quién era la piedra de tropiezo? Cristo mismo. Porque ellos estaban esperando un libertador. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando en un concepto, en una forma, en una manera. Ellos estaban esperando un guerrero que los libertara y matara a todos los romanos. Y resulta que llegó todo lo contrario y entonces no le reconocieron. Pero Cristo va a tener una segunda venida. ¿Cómo es que usted lo está concibiendo? ¿Será que usted está leyendo la palabra para saber cómo es que va a venir Cristo? ¿Estamos nosotros en eso? Sí, va a venir como ladrón en la noche. El problema es cómo te vas a dar cuenta que Cristo es. Es ahí el asuntico, pequeñito. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Ellos estaban estereotipados, ellos estaban, es así, es de esta forma que va a suceder. Y el Señor se los advirtió, yo voy a poner una pequeña piedra. Ustedes están esperando una rebelión, pero yo voy a mandar el pacificador, el príncipe de paz. ¿Y qué pasó? No le reconocieron. Y eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros, que hoy estamos viendo el obrar de Dios y no lo estamos reconociendo, porque tiene que ser como yo digo. Y tiene que pasar como yo digo para que sea Dios el que está obrando. En las situaciones que usted y yo estamos viviendo. Porque si fuera Dios, yo no pasara necesidad. Porque si Dios estuviera con Venezuela, nosotros estuviéramos mejor. Porque si yo estuviera caminando en los caminos del Señor como es. Porque si esa iglesia fuera de bendición, no estuviera con el hueco en el bloque. Las cosas caminaran más rápido, ¿sí? Porque todo es soplar y hacer botella. Todo es soplar y hacer botella, eso es fácil. Te sopla y la botella sale. No es así, hermano. Porque Cristo cuando vino a morir en la cruz, no vino a sufrir, vino a padecer. Entonces nosotros vamos a tener padecimiento. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a vivir en pobreza, en miseria, eso no. Estoy diciendo que vamos a vivir momentos en nuestra vida, ¿correcto? En los que tenemos que aprender, porque Pablo dijo, yo he sabido andar en lo mucho, en lo poco, en lo tal, y yo soy la misma persona. Usted tiene que aprender que usted es la misma persona con cobre o sin cobre. Usted es la misma persona con influencias o sin influencias. Que usted es la misma persona cuando tiene un cargo de liderazgo y cuando no lo tiene. Usted es la misma persona
Siempre. Porque usted ha entendido que Dios está obrando a su favor. Aun cuando las cosas no se vean como deberían ser para los ojos de los demás. ¿Verdad que sí? Entonces la religión fue esa piedra. ¿Cuál fue la piedra? Fue Cristo mismo. Ellos tropezaron, cayeron, no creyeron. Ya lo sabemos ahí, ¿verdad? Cristo nos enseña el sacrificio. Aquí. La rebelión hace tropezar, mas el vivir bajo la gracia nos conduce a amar el sacrificio de Cristo. Y nos enseña a descansar en sus fuerzas, entendiendo que nada de lo que nosotros hagamos nos hará ganar la salvación. Vuelvo y repito. El vivir bajo la gracia, el pacto de gracia que Cristo ha hecho con nosotros, es entender que podemos descansar en las fuerzas de Dios, no en las nuestras, porque si descansamos en las nuestras, vamos a quedarnos ahí, pues, no vamos a avanzar. Y que nada de lo que nosotros hacemos nos va a ayudar a ganarnos ningún tipo de gloria. O sea, del Señor es la gloria. Del Señor siempre es la gloria y siempre va a ser. Y somos tontos cuando queremos ganarnos la gloria nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Y a la final, dice el Señor en su palabra que al orgulloso lo mira de lejos. Y que al, ¿cómo es la otra palabra? Y que al humilde lo acerca. Sí, hay otras versiones, pero más o menos así. Ignorar el plan de Dios y establecer el nuestro es un tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo para nosotros hoy en día? Ignorar el plan de Dios. Dios quiere que yo aprenda a andar en ciertos ámbitos de sacrificio. Dios quiere que yo viva mi vida como un sacrificio de alabanza. Dios quiere que yo viva mi vida sacrificándome para agradarle. De eso se trata. O sea, yo me estoy sacrificando para agradarle. Pero es que, no, un sacrificio. Entonces usted se imagina los látigos, ¿no? No, yo lo hago con agrado. Porque yo he creído que Él es bueno. Y aunque las cosas no parezcan algunas veces, yo siento su consuelo, yo siento su compañía, yo siento que Él me habla, yo siento que Él me sostiene. Entonces sé que es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Y lo siguen sabiendo aunque pasen dificultades, ¿verdad? Amén. Dios es bueno y siempre nos cuida. Y a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que Él es bueno y siempre anda buscando la manera de recogernos. Hey, mira, esto no estuvo bien. Vení acá, hacelo así, hace caso. Porque Dios es así. Ignorar el plan de Dios y establecer nuestro plan es un tropiezo, es el tropiezo en el que estamos cayendo. Queremos continuamente acelerar los procesos de Dios, ¿no? Porque es así. Y estamos como María Bolívar y le voy a echar la ayudadita. Y le vive echando la ayudadita al proceso del Señor. Hermano, no se meta en el proceso del Señor. Ni con usted, ni mucho menos en el de la vida de los demás, ¿oye? Cada quien está viviendo su proceso. Cada quien tiene que pasar su examen. Cada quien será aprobado o no será aprobado. Y eso no es asunto nuestro. Mientras nosotros estamos con el ojo puesto en el que no está aprobado, lo que nos estamos es desaprobando nosotros. Porque esa no es nuestra función. O es que usted no sabe que David le pasó lo que le pasó con, ¿cómo se llama, Walter? Con Betsabé, por andar en lo que no tenía que andar. David, ¿dónde tenía que estar David? Tenía que estar en la guerra. En su guerra. Usted y yo tenemos que estar en nuestra guerra, no en la de Juan. En nuestra guerra. Y ya eso es suficiente, porque eso es un campo nuclear. Todo lo que nosotros tenemos que vencer en Dios es una guerra continua, a diario. Entonces, ¿cómo nosotros distraemos nuestra mente pendiente de lo que otro tiene que hacer cuando nosotros no hemos terminado? Ni terminaremos. Evidentemente no terminaremos. Pero ese es el deseo de Dios, que estemos ocupados de hacerle honra a su nombre. Amén. El tiempo que estuvieron en el desierto el pueblo de Israel, el Señor le fue dada la ley a Moisés por mano misma del Señor. El Señor les dejó en claro que habían maldiciones y ahí iban a haber bendiciones para los que las obedecieran. Y habló de que las bendiciones iba a ser prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y cuando nosotros nos hablan de prosperidad solo pensamos en dinero. Pero la prosperidad no es solamente dinero. La prosperidad es la paz, la prosperidad es el gozo, la prosperidad es que nosotros podamos vivir tranquilamente con el cuidado del Señor
y siendo conformes con lo que Él ha querido darnos a cada uno. Amén. Entonces, el Señor le dejó en claro a Moisés todo. Dile al pueblo, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Ellos verán. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 8 que dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá, pero la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién ascenderá al abismo. Porque cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Y usted puede reforzar esto en Deuteronomio 10, del 12 al 16. Allí usted puede reforzar esto cuando Dios se lo dijo desde el principio a Moisés. ¿Qué sucedió? Ellos habían visto toda la verdad necesaria para saber qué escoger a amar a Dios, y aún así no lo hicieron. O sea, Moisés era un hombre de testimonio. Ellos no podían decir, no, porque Moisés es un vagabundo. Imagínate, yo también voy a hacer eso, porque si el pastor de allá, ni decir esas cosas tan horribles, ni decir eso. El pastor de allá se equivocó, pues. Entonces yo también, entonces imagínate si él es pastor, y ahí sí es autoridad de él, y es autoridad mía por encima, no, entonces me pasó la unción para que yo no. Ellos no podían decir que Moisés estaba fuera de la ley. Es más, cuando Moisés va a recibir las tablas, ¿qué pasó con Aarón? Que no ha llegado, que no ha llegado, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo el pobre Aarón? Y agarró el becerro y traigan esto y montó el becerro. Pero el Señor le está diciendo, Moisés dio el ejemplo. Y ahí es cuando Moisés parte las tablas, sucede todo lo que sucede, las tablas que estaban escritas por el dedo de Dios. Imagínese usted eso. Y eso es espectacular. Moisés parte las tablas, una cosa que está escrita por el dedo de Dios. O sea, nosotros cuando vamos y pecamos, partimos la tabla. Nosotros cuando pecamos, aquí, con conocimiento aquí, partimos la tabla. Eso es lo que pasa. Partimos la tabla. No me interesa lo que Dios dijo. Yo lo voy a hacer porque está bueno, está sabroso y pácata. Pum, partiste la tabla. Y después, volver a escribir la tabla. Cuesta para levantarse. Y si es que se levanta, que es lo peor. Así que mejor es obedecer. Mejor es hacer lo correcto. Y mejor es no querer partir la tabla. Porque después es muy difícil volver atrás. Echar hacia atrás. Ellos habían visto y oído toda la verdad necesaria para escoger a amar a Dios. Y de esta manera evitar la desobediencia. Juan 14, 15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Qué fácil, facilito. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si tú me amas, me obedeces. Es lo único que dice el Señor. No dice otra cosa. Si tú me amas, me vas a obedecer. Así que Dios les dijo a ellos, escojan amarme. Y Dios nos dice a nosotros, escojamos amar a Dios. Él quiere que escojamos amarle. Pero no es que, Señor, yo te amo. No, a diario, cuando venga la tentación, escojo amarte, Señor. Cuando venga lo que te está seduciendo, escojo amarte, Señor. Señor, reprenda al diablo. Cuando venga la situación donde queréis meter la mano y robártelo, escojo amarte, Señor. Cuando venga la oportunidad de hacerte caer, escojo amarte. Y ahí viene el sacrificio de la alabanza. Por eso es que Dios nunca va a dejar la responsabilidad. Y eso es una cosa que está en Números y se la compartí en estos días al hermano Rommel. Interesantísima. Dios ha pagado el precio y lo pagó. O sea, ya lo que haga el Padre no va a recaer sobre el Hijo. Porque Dios es bueno, no es malo. Y cada uno de nosotros tenemos una salvación individual. O sea, no es que Juan es mi papá y Juan se portó mal, entonces por eso yo también. Cuando yo he conocido de un Dios que es fiel, que es real, y que me está diciendo, sacrifica alabanza a mi nombre. O sea, decide amarme, pero decide amarme a diario. Decide amarme con lo que te cuesta, porque lo que no nos cuesta, ¿qué sentido tiene? Es decidir amar a Dios con lo que nos cuesta, con lo que tiene mucho sacrificio para nosotros. Y lo que más va a tener sacrificio para nosotros es vencer nuestros propios pecados. Ese es el sacrificio verdadero. O sea, ¿qué quiere decir usted, pastora? Pero Cristo ya no pagó el precio. Pagó el precio, pero vos lleváis una cruz. Vos lleváis su cruz, vos la estáis llevando. ¿Cómo es que se llama? ¿Simón de qué? De Serene. Bueno, ustedes saben quién es. No sé cómo se dice eso.
Usted está llevando una cruz, su propia cruz. Usted está llevando su propia cruz. Y en esa cruz usted tiene que a diario venir a Él para ser santificado y ser purificado. Entonces el mensaje es claro y muy, muy, muy comprensible. Obedézcanme porque hay maldición o hay bendición. ¿Qué esperaba Dios de su pueblo en ese tiempo? ¿Y qué fue lo que le dijo? 5 cositas fáciles. Le dijo que le teman, le dijo que anden en sus caminos y le dijo que lo amen y que guardaran sus mandamientos. 5 cositas. Sencillita, sencillita. No le digo, métanle rito, métanle liturgia, métanle religión, métanle cuadros mentales, y no nos está diciendo a nosotros eso hoy tampoco. La ley ya había sido dada desde el principio y el problema no es la ley, el problema es el corazón del hombre. El 30:14, del 11 al 14 dice lo siguiente. Yo le dije de Deuteronomio. Perdón, Deuteronomio 30, del 11 al 14. ¿Lo puede buscar alguien para no moverme de aquí del cronómetro de Eduardo? No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar. ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? ¿De qué está hablando? De la ley de Dios. Por eso hago la referencia de Deuteronomio. Lo dice aquí Pablo, de lo que dijo Moisés en aquel tiempo. Nadie va a decir que estaba tan lejos que yo no lo pude alcanzar. Y perdóneme, nosotros no somos los mejores pastores de la tierra. No somos. Creo que no hay los mejores pastores. El único mejor pastor es Cristo. ¿Sí? Y tenemos nuestros errores. Pero como en aquel tiempo, les decimos, Moisés fue ejemplo. Nosotros debemos imitar el ejemplo, el buen ejemplo que nos da. El buen ejemplo que se nos da. El ejemplo de permanencia, de santidad, de negación. Un día yo le dije al Señor, no discipulo más, porque usted sabe, yo soy un poquito proactiva, ¿verdad? Y hay que buscar discípulos. Yo iba y buscaba a los discípulos, la gente esperaba que se los dieran. Ay, que me asignen discípulos. Yo iba y los buscaba. Predicaba, evangelizaba y buscaba a los discípulos. Aquí está el discipulado. Y un año con la gente, nada. No quieren. Tranquila, mis hijas, Dios la bendiga a todas. La dejé con fulana, con sultana, con mengana. Dios pues. Salió otra vez, iba a predicar. Pam. Otra vez, discipulado, una familia. Tal, la familia, nada, año y medio. Traía a otra gente, nada. No hay problema, no ha pasado nada. Los quiero mucho, en verdad los quiero mucho, que imagínate, gente con la que voy a estar ahí. No hay problema. Listo, los dejé asignados con fulano y con sultana. Salí otra vez, bueno, como 4 o 5 veces, y nunca había tenido, hasta que yo oré al Señor y le dije, Señor, ve lo que te voy a decir. No voy a ser un discipulado más. Porque ¿cómo es posible, Señor? Que yo sé que yo no soy perfecta, porque yo entiendo que yo tengo mis errores, ¿verdad? Mi carácter, todas esas cosas, yo sé. Vértale, Señor, pero no puede ser posible. Tengo 3 años en este problema, 3, 4 años en este problema, y toda esta gente no pueden ni imitar siquiera el ejemplo de servicio que yo le doy. Pues vértale, aunque sea el ejemplo de servicio que yo le doy. Hermano, miren, ¿para qué vamos para servir en los bautizos? No, yo no quiero. Que hay que ir a servir en el retiro. Yo no podía contar con ningún discípulo. Yo dije, no, chico, esta gente no es la mía. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Cuál esta cuerda de flojo que no, yo no quiero esta gente. Hacen el favor. Y le dije al Señor, ve lo que te voy a decir. Y se lo dije a mi pastor. Mi pastor me tuvo mucha paciencia. Le dije a mi pastor, mira lo que le voy a decir. A mí no me vengan a decir otra vez que vaya a ser discipulado. Esa gente es pura gente floja que no quieren hacer nada. Y, mija, ¿y qué dices tú? Bueno, que la gente tiene que imitar el ejemplo, pastor, porque ¿cómo es posible? Y el pastor me dio una palmadita y me dijo, mija, inténtalo de nuevo. Cuando yo lo volví a intentar, el Señor oyó mi oración. Cuando yo lo volví a intentar, llegó la gente. ¿Qué le quiero decir con esto? Dice la palabra del Señor que el trabajo que nosotros hacemos en Él nunca va a ser en vano.
Y que la semilla no va a volver vacía jamás. Jamás va a volver vacía. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó la gente. Y cuando yo vi esas dos personas, estos son para arriba y para abajo esa gente, hasta el sol de hoy están pastoreando a los jóvenes de nuestra iglesia. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Y quedaron ellos delegados de lo que nosotros de alguna forma heredamos. ¿Pero qué heredamos? El ministerio, no, el ministerio es del Señor. ¿Qué fue lo que heredamos? El ejemplo. Así que la gente con la que usted está, con la que usted tiene contacto, ¿qué va a heredar de usted? ¿Lo que dice o el ejemplo que le da? Tenemos que aprender a ser una iglesia que hereda el ejemplo del cielo. Amén. En el versículo 8 dice lo siguiente. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Cuando habla del corazón, lo que está diciendo es el pensamiento. Porque todo comienza aquí. Lo que comienza aquí baja a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Pero realmente se está refiriendo es al pensamiento. Ellos podían decir que era muy riguroso, ellos podían decir que no sabían cómo iban a hacer para cumplirlo, pero Moisés le dio el ejemplo. Y recuerden que los judíos se llevan por la Torá, y la Torá está dividida en dos partes, lo que es la ley escrita y lo que es la ley oral. Pero dentro de la ley oral hay tradiciones, ¿verdad? Entonces no es textual a como es la ley escrita. Entonces, cuando dice que cuando habla de la boca, es para que recordemos lo que sucedía en ese contexto. Porque aquí dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. ¿Dónde va a estar la palabra de Dios o dónde está la palabra de Dios en nosotros? Está en nuestra mente, ¿verdad? Está aquí, la recordamos, la leemos continuamente y la recordamos, ¿sí? Y está en nuestra boca para declararla. Así que nosotros los que hemos creído a través del sacrificio de Cristo, esta es la fe que predicamos. Si tú confiesas a Jesús con tu boca y verdaderamente crees en tu corazón que Él murió, vivió en esta tierra, santo, siendo enviado por Dios, murió en esta tierra por tus delitos y pecados, tú comenzarás a experimentar el camino de la salvación. Amén. Así que yo sé que aquí hay mucha gente que en su gran mayoría ya conoce de esto, pero yo quiero saber si hay alguien que nunca le habían predicado de Cristo o nunca le habían hablado acerca de la justificación de esta manera. ¿Todos habíamos ya escuchado de Cristo Jesús? ¿Sí? Bien. Entonces hasta aquí evangelizamos. Viene la palabra doctrinaria para la iglesia. Y vamos a 41 minutos. Pau. El corazón dice que se cree para justicia, habiendo sido admitidos. Fuimos admitidos, fuimos perdonados, elevando nuestras vidas a la santificación y a la renovación de nuestro hombre interior. ¿Qué fue lo que pasó cuando creímos? Fuimos justificados, ¿verdad? Lo compartimos en el principio. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos admitieron. Estábamos desadmitidos y nos admitieron. ¿A vivir qué? Una vida de plenitud y renovación del hombre interior. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Renovar nuestro hombre interior. Y cuando habla de la boca, habla de que confiesa para salvación, es ponernos de acuerdo con lo que confesamos a Cristo. O sea, nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo con que el Padre envió a Cristo a morir por nosotros, ¿verdad? Estando de acuerdo con esa declaración, porque hemos creído que Cristo murió para santificarnos, ¿verdad? Estando de acuerdo con la declaración del Padre de que Jesús es el Salvador y Señor, vamos a leer Isaías 49, 23. Dale, Juan Diego, vamos a ir rapidito ahí. Reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Cuando nosotros ponemos nuestra boca de acuerdo con lo que
con el sacrificio de Cristo, de acuerdo con la declaración del sacrificio de Cristo, quiere decir que nuestra vida está invalidada para el pecado. Completamente invalidada para el pecado. Porque nosotros comenzamos a vivir una vida de negación. Esa profecía de Isaías 49 es una profecía de quien había de venir, ese cordero que fue sacrificado y exaltado para salvación de todos los escogidos. ¿Quiénes han sido escogidos por Dios? Todos nosotros, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué espera Dios de los que escogió? Dijimos que esperaba a Dios de su pueblo en aquel tiempo. Ahora Dios nos escogió a nosotros. ¿Qué esperamos Dios? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en este tiempo? ¿O qué espera Dios de nosotros? Que lo admiremos y seamos obedientes. Que vivamos según su voluntad. Que lo escojamos a Él primero, poniéndolo a Él como el centro de nuestra vida. Y que obedezcamos su palabra. 5 cosas sencillas que Dios espera de nosotros. ¿Es muy difícil? Pregunto yo. ¿Es muy difícil que admiremos y seamos obedientes? Es difícil. Es difícil obedecer. Pero debemos, cuando nuestro corazón ha sido rendido al Señor, a nosotros nos cuesta obedecer a Dios. Nosotros deseamos obedecer a Dios. Pero es que, claro, nos equivocamos, Laura, ¿me entendéis? Una cosa es nos equivocamos y otra cosa es mi empeño seguro de querer obedecer a Dios. Porque si yo me equivoco, rectifico, vuelvo atrás y sigo en el camino que llevaba. Que vivamos según su voluntad, que no andemos poniendo nuestros parámetros, que no andemos diciéndole al Señor, se va a hacer así. No, Dios tiene una voluntad, dice su palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y les voy a contar esto cortico. Una amiga que ha tenido varias pérdidas, no ha podido concebir, tiene ya varios años casada. Ella nos comentó en una oportunidad y nos dijo, yo entiendo en este proceso entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable, pero no entiendo que es perfecta. Perdón, entiendo que es buena y que es perfecta, pero no entiendo que es agradable. Yo me quedé pensando, claro, porque yo entiendo que Él tiene control de mi situación. Yo entiendo que el plan de Él es perfecto, Él no se ha equivocado. Lo que no entiendo es el proceso de dolor que me produce, que no me permite que sea agradable, porque ha sido terrible para mí. Pero yo entiendo que su voluntad es buena, Él no es malo conmigo. Y entiendo que es perfecto, hay un plan, creo eso. Ahora estoy en el proceso de entender que sea agradable y de poder estar en conformidad con lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, hacer la voluntad de Dios muchas veces no es agradable, pero no podemos titubear en que es perfecta y que hay un plan precioso para nosotros. A Dios no se le ha escapado nada. Amén. Yo que usted le diera un aplauso al Señor. Escogiéndolo a Él primero y poniéndolo como centro. Dejando tanta idolatría por tantas cosas, no estoy hablando de los muñecos, ni de las estatuas, no. Idolatría por las cosas que queremos hacer, por los intereses que tenemos, por a veces los sueños que tenemos, por los trabajos que tenemos, por las cosas que hacemos. Idolatría por tantas de esas cosas y atención más a lo que Él quiere que nosotros cuidemos, nuestra casa, nuestros hijos y todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Dice la palabra que nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Familia, a algunos les ha dado familia, a algunos no les ha dado familia, pero sí matrimonio, a otros les ha dado muchos hijos, ¿verdad? A otros les ha dado negocios. ¿Para qué? Para bendecir al Señor también. A otros les ha dado, a ver, ¿qué otra cosa les puede haber dado? Iglesias a cuidar, salud. O nos ha dado una profesión que nos permite bendecir a otros a través de esa profesión. Porque, por ejemplo, si yo soy doctora, yo creo que nunca hubiera sido doctora. Si yo soy doctora, a través de mi profesión, ¿qué puedo hacer? Ayudar, bendecir mucha gente, ¿verdad que sí? Ah, no, pero entonces yo voy a irme a estudiar en Francia porque yo lo que voy a hacer es para meterme donde ganan, ¿sabéis? Mucha plata. Entonces no atiendo un casito social, no le hago el favor a nadie, no. Terrible, terrible, terrible.
y obedezcamos su palabra. ¿Qué quiere? Que nos alineemos. ¿Cómo vamos a obedecer la palabra si no la leemos? No podemos. Es verdad. Es que yo no soy obediente, pero ¿por qué no leí la palabra? Necesitáis leer la palabra para que vos entendáis qué es lo que Dios te está diciendo. Y de esa manera, entonces, es que Dios desea esto de mí. Bueno, Señor, ayúdame. Y es así, de sencillo. En conclusión, con nuestro corazón y entendimiento permanecemos creyendo y avanzando en el camino de la justificación. Con nuestro corazón, nosotros tenemos que permanecer creyendo que estamos caminando y avanzando al camino de la justificación. Y con la boca permanecemos dando testimonio público de que hemos sido comprados por Cristo. En esta iglesia hemos enseñado desde siempre que nosotros nos hemos convertido, así sea por fe, lo hemos dicho durante muchos años, y hoy vemos los frutos. Cuando no era así, lo dijimos por fe y lo seguimos diciendo por fe, y ahora viendo los frutos de que nosotros nos íbamos a convertir en una iglesia que adoraba a Dios con todo su corazón y que hacía obedientemente, cumplía su palabra. Y esa oración que fue solo por la fe, esa oración hoy es una realidad. En esta iglesia se han levantado discípulos de Cristo con un entendimiento sano de la palabra de Dios, sin religiosidad en su cabeza, que no son enjuiciadores y que ven a la gente con la misericordia que Dios tiene con ellos. Así que lo seguimos declarando en fe. Con la boca nosotros permanecemos dando testimonio público de que hemos sido comprados. O sea, somos ejemplo. Con nuestra boquita nosotros tenemos que declarar, no solo Juan 3:16 dice que de tal manera, no. Con nuestra boquita y con nuestra vidita también. Tenemos que declarar que Él murió para santificarnos. ¿Y cómo lo notará la gente? Cuando sea una verdad evidente. Porque la santificación de nuestra vida es evidente. No es un asunto externo, es un asunto interno. Es evidente, es una realidad. Dice la palabra que ríos brotan. La santificación no es una pantalla de apariencia, no es una actitud de apariencia, es una actitud de consagración, es una actitud de piedad, es una actitud del deseo de hacer la voluntad de Dios. Y que cuando me equivoco voy y me arrepiento. Y voy y confieso, hey, necesito que me ayudéis, vení acá. Estoy pensando esto, en mi mente está esto ha venido a mi corazón y yo necesito denunciarlo para que la santificación se haga efectiva a diario y para tener a alguien que observa con amor, no para reproche. Alguien a que yo le puedo decir, hey, estoy en esta situación ahorita mismo, necesito auxilio, porque solo no puedo, estoy confundido, esto ha venido a mi mente y yo no quiero dar pasos atrás, quiero ir adelante. En esta iglesia hay gente calificada, estamos sus pastores. Hermano, no detenga lo que Dios está haciendo con usted. El enemigo siempre va a querer que usted retroceda. Y cuando una casa es limpiada o es limpia, lo que sucede es que 7 más fuertes vienen. Y para levantarse de eso, demasiado difícil. Demasiado difícil. Por eso es que estamos a tiempo de hacer lo correcto. Amén. Busquemos la presencia del Señor. El Señor es nuestro fiel amparo. El Señor examina nuestro corazón. El Señor nos mantiene enfocados en su verdad. El Señor nos mantiene queriendo hacer su voluntad. El Señor es fiel y no lo va a soltar. Pero no hagamos lo que hizo la mujer de Lot. El poder de Cristo fue su obra poderosa. Su ejemplo, su piedad
su rectitud, su amor y su mansedumbre. ¿Cómo se llamaba la prédica? ¿Y el tuyo? El poder de Cristo no fue una espada que le atravesó a los romanos y le arrancó los pescuezos. El poder de Cristo fue su amor, su ejemplo, su piedad, su santidad, su rectitud. ¿Y el nuestro cuál es? ¿Cuál es nuestro poder? ¿Será que nosotros estamos dejando que nuestro yo se imponga? ¿Será que estamos dejando que el poder de Cristo verdaderamente no actúe en ciertas áreas de nuestra vida? El poder de Cristo siempre fue que se humilló. Lo único que tuvo Él, o la única forma en la que Él tuvo poder fue porque se humilló. Mientras otros comían y bebían, ¿qué hacía Él? Buscaba al Padre. Buscaba al Padre. Buscaba al Padre. Entonces, aprendamos a elegir lo que necesitamos hacer. Mientras otros comen y beben, no estoy hablando literalmente. Mientras otros están entretenidos en sus deseos, usted y yo buscamos al Padre. Amén. Y de esa manera, día con día, nosotros vamos a hacer justicia a la justificación que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. No podremos ser santos si no es porque Él ha sido santo. Y dice el Señor que nadie podrá ver al Señor si no es santo.